Eso nos da una idea del impacto que ha tenido a nivel de las llegadas, pero en fin, llegada es llegada, ha habido turismo, aunque haya mucha gente por la Isabela, nadie me va a poder quitar de que tantos rusos y argentinos que han llegado a Punta Cana, eso sí definitivamente son turistas de verdad. Así es. Hay un dato que Luis quería resaltar, que los resultados de la inflación que publicó el Banco Central. Sí, para el mes de febrero el índice de inflación medido por el índice de precio del consumidor fue de un 0.14 para un 1.45 acumulado en lo que va este año. Este bajo nivel de inflación responde básicamente a la reducción de los precios internos de las gasolinas, derivados del comportamiento de los precios de petróleo en el mercado internacional. Recordemos que el precio de petróleo ha venido subiendo y bajando en lo que va del presente año, aunque se mantiene en torno a como terminó el año pasado. Normalmente cuando hay un aumento de los precios en una semana determinada, esto se refleja en los precios de las gasolinas, y si esto ocurre en varias oportunidades en el curso del mes, pues se va a reflejar en la inflación de ese mes. Vamos a ver cómo siguen las cosas, porque ya hay un 1.45 acumulado en los primeros meses del año, o sea que claro, pero esto podría cambiar mucho de aquí en adelante, pero también podría darse la situación de que si el petróleo sigue creciendo en respuesta al incremento de la economía, los precios del petróleo siguen creciendo, pues esto se va a ir reflejando como parte de la inflación importada. De todas formas, hay que destacar también la estabilidad de la tasa cambiaria, que de enero a marzo se ha movido apenas 20 porque puntos. esto es básicamente inflación importada. Correcto, o sea, eso es tiene bueno que ver destacarlo con la porque política monetaria. Recuérdense que los comerciantes, cuando en enero comienza la tasa a moverse un poco, ya ellos se adelantan un tanto por ciento y ponen precio, y por eso se mantiene estable ya febrero y marzo. O sea que prácticamente la inflación que tuvo enero no se va a repetir en febrero y en marzo, porque ya estaba, diríamos que proyectada. Así es. No, y miren, el comunicado de políticas que está en la página web del Banco Central, que a fin de mes colocan para ver lo que son las perspectivas de las medidas de política monetaria y cómo ve el Banco Central todo lo que es su principal objetivo, que es la estabilidad de precios. En el publicado para el mes de febrero se mantiene totalmente lo que son las previsiones del programa monetario de un rango entre un 6 y 7% de inflación para este año. De manera que no obstante estas oscilaciones del precio del petróleo, se mantienen los pronósticos establecidos en el programa monetario del Banco. Hay dos cosas. Además, perdón, Ezequiel, antes de que pasemos a otro tema, hay que recordar que el programa que se está llevando a cabo con el Fondo Monetario Internacional es expansivo en los primeros 6 meses del año. Esto significa que el movimiento expansivo de la economía puede tener algún efecto en los precios internos, pero ya a partir de junio va a haber un programa más restrictivo, porque eso está contemplado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo no digo que tenga que ver con la política y ese tipo de cosas, va a gastar mucho dinero los partidos políticos en estos primeros meses. Se va a mover la economía, en otras palabras. Y entonces esto va a dinamizar la economía, pero también va a tener algún reflejo en el efecto precio. Así que hay dos cosas que yo quiero advertirle o en cierta manera comunicarle al pueblo dominicano, a los televidentes. Al mediodía de hoy, entre 12 y 2 de la tarde, hubo un mínimo temblor de tierra, y yo leí en el periódico que hay una advertencia de un gran sismo para la República Dominicana. Miren, yo no voy a decir que esto es una irresponsabilidad, ni mucho menos, porque eso está dicho por expertos. Lo que sí me gustaría decirle a la gente que no se asuste con eso, porque eso pudiese suceder como pudiese no suceder. Y con los temblores de tierra, uno de verdad no tiene donde mucho cuidarse. Solamente hay que decirle al Señor que nos ampare, que nos cuide, pero que no cojamos miedo sobre eso y que sigamos haciendo nuestras inversiones. Yo sí le puedo decir que estoy un poquito unido a la construcción. En República Dominicana las construcciones están bien hechas. Podría haber algunos vicios en algunos constructores, pero en su mayoría los ingenieros dominicanos están construyendo bien las torres, ya sean de pequeña altura, poco piso o de mucho piso. La otra es que me imagino que doña Rosana va a ampliar el tema en el siguiente segmento, es que el huracán
Andy Dawaje volvió a tronar. Igual podríase no hacérsele caso. Con el mismo cassette. Es con el mismo cassette. Y hay una tormenta, ya fue degradado a tormenta tropical. Exacto, ya está siendo degradado a pequeñas réplicas de temblores. Por la gente no le haga caso, pero doña Rosana va a ampliar en el siguiente segmento porque no tenemos tiempo en este. Así Nos vemos en el próximo. Vamos a una pausa. Bien, amigos, tenemos el segundo segmento del programa. Yo le decía en el primero que no le tuvieran tanto miedo o tanto cuidado a los temblores de tierra y a la réplica de temblor que es Andy Dawaje, porque él volvió a tronar con lo mismo, como una peroratra. Yo siempre he dicho que Andy, que es un hombre muy inteligente, un economista de mucho conocimiento internacional y nacional, lamentablemente cambió de economista a politiquero. Y al ser politiquero manipula verdades, si no necesariamente a la mentira, manipula las verdades y eso lamentablemente da como resultado que habla mentira. Entonces doña Rosana nos va a ampliar un poco porque él volvió a hacer un comentario sobre manejar cifras de las ventas, de los resultados de trimestres y de mensualidades, para que ustedes vean cómo Andy Dawaje manipula esas cifras. Sí, no, es lamentable porque todo economista tiene derecho a tener simpatía, es más, a ser político, pero debe tener fundamentos, o sea, no con sofismas, sino con fundamentos que validen lo que son sus opiniones y sus puntos de vista. Él volvió con el mismo cassette y el disco rayado, haciendo un paralelismo del comportamiento de las ventas grabadas reportadas por la Dirección General de Impuestos Internos y los resultados del crecimiento de la economía que a través del Producto Bruto Interno, de la tasa de crecimiento en términos reales del Producto Bruto Interno, fue haciendo esa comparación. Aquí hemos dicho varias veces, en el Producto Bruto Interno, ahí convergen no solamente las transacciones del sector formal, que son las empresas que reportan a la DGI, que pagan sus impuestos, sino también que está en el universo de las transacciones, el sector informal. Señores, aquí en República Dominicana, y eso pasa en la región, más del 50% de los empleos lo producen las pequeñas y las medianas empresas, los salones de belleza, los talleres, los pequeños comerciantes. Entonces, esas empresas informales generalmente no reportan, no están todavía incorporadas en lo que es la base de la DGI. Él de plano saca, de hecho, ese más del 50% del sector de la economía, pero más lejos. Él, por ejemplo, señala que si las ventas no crecieron en esa misma proporción, no toma en consideración, por ejemplo, el sector agropecuario. El sector agropecuario es un sector, por su importancia en la canasta familiar, exento del pago de impuestos, es decir, tasa cero. Entonces, porque el sector agropecuario no tributa a ITEVIS, entonces no creció. No entiendo realmente. Por otro lado, pone el tema de las comunicaciones y dice, no, las comunicaciones no pueden crecer porque el ITEVIS que ellos pagan ha venido disminuyendo. Simplemente, si usted analiza la data, esas empresas de telecomunicaciones que por todo lo que es la dinamización de la inversión de ese sector han venido haciendo importantes inversiones y el ITEVIS que pagan con las importaciones son adelantos de ese impuesto y después cuando liquidan el interno eso se compensa y se netea. Entonces yo no puedo tomar el dato per se de lo que ellos tributan localmente sin ver el conjunto global de lo que es el comportamiento de ese sector de telecomunicaciones. Y así uno va analizando, señores, es una inconsistencia total. Él borra de plano lo que es el manual de cuentas nacionales aprobado internacionalmente por todos los países y simplemente aquí habría que cerrar las cuentas nacionales del Banco Central y la Oficina Nacional de Estadística. Para él, simplemente ver las ventas grabadas es el indicador único para ver el comportamiento del crecimiento de la economía. Los otros sectores que ni tributen porque tengan regímenes especiales o que realmente no estén formalizados, él lo borra de plano del universo dominicano.